El tema de hoy es esclavo por amor. Vamos a ver más adelante en la cita bíblica, en el libro de Deuteronomio. Vamos a leerlo. Pero en este momento voy a narrarles una pequeña historia que sucede en este tiempo, en el siglo XVIII, en Europa, sobre una nación y les decían a ellos los moravos, ¿verdad? Los moravos de Moravia. Estos jóvenes se preparan para esparcir el evangelio, ¿verdad? Y hay específicamente dos jóvenes de 20 años que deciden en un servicio de la iglesia, deciden comentarle a la iglesia que ellos van a ir a predicar el evangelio a un lugar que se llama Santo Tomás, que está en Portugal. Inmediatamente la iglesia se sorprende, se altera, porque en este lugar dominaba un hombre, un terrateniente muy poderoso. Él traía esclavos de color de África, hombres, mujeres, niños, los vendía a diferentes partes en Portugal, ¿verdad? No había manera de poder entrar a este lugar. Él no permitía que entrara ningún tipo de religión, ningún tipo de que les llevaran a ellos la palabra de Dios, ni los católicos, ningún movimiento religioso en ese momento podía entrar en este lugar porque este hombre no les permitía la entrada a nadie. Era imposible entrar en este lugar, ¿verdad? Entonces ellos en el servicio le dicen a toda la iglesia que ellos van a ir a predicar a este lugar a los esclavos, y todos se sorprenden y les dicen, pero ¿cómo van a entrar? Es imposible entrar en este lugar a predicar a Jesucristo. Y ellos les responden, el Espíritu Santo nos ha dado una estrategia. Nosotros nos vamos a vender como esclavos a nosotros mismos para poder entrar a ese lugar. Vamos a entrar en este lugar como esclavos. Y esto significaba que ya no iban a poder salir. Esto significaba que una vez entrando ellos a este lugar, solamente muertos iban a salir de ahí. Ellos vendieron todo lo que tenían para comprar un boleto en un barco y poder entrar en este lugar. Compraron su boleto a la esclavitud, su boleto a la muerte, por amor a Jesucristo, por amor a esos esclavos, para poder llevarles la salvación de Jesucristo. Y todo el mundo se impactó cuando estaban ellos a punto de abordar el barco. Los padres, las madres de estos jóvenes los abrazaban, los amigos lloraban. Y todos estaban sorprendidos y les preguntaban, pero ¿por qué esta decisión? ¿Qué es lo que los ha llevado a tomar esta decisión siendo tan jóvenes, teniendo un futuro brillante por delante, toda una vida, ¿verdad? Tal vez se iban a casar, a tener hijos, iban a ser profesionistas, tenían muchas cosas hermosas por delante, pero ellos deciden ir a morir a esta isla como esclavos. Y era la pregunta, ¿qué los motivaba a ellos a ir a ese lugar? Y ellos respondieron que ellos querían agradar al Señor Jesucristo, que ellos querían recompensar un poco el sufrimiento que Él había pasado en la cruz. Y el amor por Jesucristo los lleva a dar su vida y entrar a este lugar, a esta isla de Santo Tomás, en Portugal, para morir como esclavos, ¿verdad? Entonces la pregunta es aquí, ¿qué fue lo que motivó a estos jóvenes y a muchos de los misioneros que murieron como mártires a través de la historia para dar su vida por el evangelio? Vemos en la historia muchos hombres y muchas mujeres que van a predicar a China,
a África, a las islas del archipiélago. En ese tiempo, esas islas estaban inundadas de caníbales y muchos iban a morir ahí y eran comidos por estos hombres que no conocían de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué motiva a toda esta gente a morir? ¿Qué es lo que los motiva? El amor a nuestro Salvador, ¿verdad? Tal vez recompensar un poco lo que Él sufrió, agradecimiento por lo que Él hizo, por lo que Él padeció en la cruz, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vendernos como esclavos? Dar nuestra vida por Jesucristo. Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ser cristiano y seguir a Jesucristo no es fácil, es doloroso. Nos saca de nuestra vida de comodidad. Cuando no conocemos a Jesucristo, anhelamos muchas cosas buenas, ¿verdad? Tal vez estudiar una carrera, tener esposo, esposa, hijos, una casa, un coche, viajar, ¿verdad? Los placeres de la vida. Pero una vez que venimos a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que va a ser diferente nuestra vida, ¿verdad? Pues vamos a leer nuestra cita de hoy, que es Deuteronomio 15, del 12 al 18. Con un amén cuando ya lo tengan. Deuteronomio 15, del 12 al 18. ¿Ya todos lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie por honor a la palabra. Dice así: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Dice el 13. Y cuando lo despediereis libre, no lo enviarás con las manos vacías. Dice, le abastecerás literalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Tomen asiento, por favor. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que en este tiempo había hebreos, había judíos que tal vez por deudas se vendían ellos mismos como esclavos, ¿verdad? Pero también nos está diciendo que ellos tenían que servir durante 6 años y al 7º el amo los tenía que hacer libres. Y no solamente hacerlos libres, sino también los iba a bendecir, los iba a hacer libres y les iba a dar ovejas y les iba a dar de la bendición que el amo también tenía, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba muchas veces? Que cuando el amo era buena persona y los trataba bien y los hacía parte de su familia, muchas veces cuando llegaba el 7º año, ellos no se querían ir. Ellos no querían la libertad. Y ellos le decían al amo, yo no me quiero ir, yo
yo me quiero quedar contigo, yo te amo y no quiero irme. Y muchas veces preferían seguir siendo esclavos a ser dueños de su propia vida, ¿verdad? Cuando había durante esos 6 años un buen trato, un apego, una relación del esclavo con el amo, cuando había cariño, había amor, el esclavo decidía seguir siendo esclavo por amor al amo. Entonces dice que se tenía que hacer un ritual. Tomaban la oreja del siervo y la horadaban, ¿verdad? Se la perforaban y se hacía un pacto de sangre entre el esclavo y el amo, ¿verdad? Había un pacto y se decidía que él iba a continuar en la familia. Ese aretillo que le ponían significaba que él era un siervo por amor. Nosotros somos siervos de Dios, pero ¿cuántos somos siervos por amor? Muchos de los que estamos aquí, yo creo que todos, ¿hay algún invitado el día de hoy que venga por primera vez a la iglesia? Creo que todos somos de casa, ¿verdad? Todos nosotros hemos decidido aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos nosotros tenemos ese gozo liberador de que Él nos ha perdonado y nos ha dado vida eterna. Lo reconocemos como Salvador. Pero ¿cuántos de nosotros lo reconocemos como Señor? ¿Cuántos nos reconocemos siervos, esclavos y a Él como nuestro Señor? Esto implica algo más. Esto implica algo más, no solamente la salvación. Implica, la mayoría de las veces, renunciar a nuestros derechos. ¿Cuántos de nosotros queremos renunciar a nuestros derechos? No es fácil renunciar a nuestros derechos. Tal vez renunciar a mi manera de vestir, de pensar, de hablar, de tratar a la gente, de comportarme allá afuera. Cuando una vez que nosotros venimos a Cristo tenemos que renunciar a muchas cosas y a veces eso no es grato para nosotros, a veces hasta nos duele. ¿Cuántos de nosotros queremos ser siervos? Gloria a Dios. Pues déjenme decirles que a veces nos va a doler. Así como a este esclavo le dolía el ser perforado para hacer ese pacto con su amo, también a nosotros nos va a doler muchas veces ser siervos por amor a Dios. Pablo, vamos a leer otro pasaje. En Filipenses 3, 8. Ocho y 9. En este momento el apóstol Pablo está encarcelado. Está tal vez entre ratas, está incomunicado tal vez. Él ya estaba a punto tal vez de ser sacrificado. Y él, en varias de sus cartas, él inicia la carta como diciendo que es siervo. En Apocalipsis, en Hebreos, en Judas, en Juan, en estas cartas se inicia, en Romanos, se inicia la carta como declarándose siervos del Señor Jesucristo. Y aquí en este momento el apóstol Pablo está en la cárcel. Él ha vivido muchas cosas. Él ha vivido persecuciones, lo han apaleado casi hasta dejarlo muerto, ha naufragado, a punto de morir, está encarcelado y por último
por último, él muere decapitado por amor a Cristo. Cuando él es llamado por Dios, Dios le dice a Ananías, sí recuerdan ese pasaje en Hechos, que él no quiere ir a verlo cuando Jesús le dice, ve y ora para que reciba la vista. Y le dice, el Señor, ese hombre persigue a la iglesia. Ese hombre ha hecho mucho daño a la iglesia y aún aquí está para hacer daño. Ha pedido cartas para meter a la cárcel a nuestros hermanos. ¿Y qué le dice Jesucristo? Ve porque yo le mostraré cuánto ha de padecer por mí, por mi nombre. Y se cumple esta palabra. Él es el apóstol que más padece por Jesucristo. Él es el apóstol que más sufre a causa de Jesucristo. Y él mismo lo reconocía. Él decía que él era como un pequeño abortivo, el más pequeño de los discípulos, porque había perseguido a la iglesia de Jesucristo. ¿Verdad? Él reconoce que se sentía indigno de llamarse apóstol de Cristo. Vamos a leer, vamos a ponernos de pie y vamos a leer estos pasajes. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos a tomar asientos, hermanos, y aquí vemos que el apóstol Pablo, él siempre se declaró ser un siervo de Dios, ¿verdad? Él sufre mucho en su ministerio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han sufrido algo de lo que el apóstol Pablo sufrió? Creo que no, ¿verdad? ¿Han sufrido persecución, encarcelamiento, golpes? ¿Han estado a punto de morir por Jesucristo? No, ¿verdad? Cuando nosotros somos siervos por amor, tenemos que estar dispuestos a pasar muchas cosas por Jesucristo. Tenemos que estar dispuestos a llevar una cruz como Jesucristo, a sufrir como Él sufrió. Pero a veces cuando aparecen las pruebas y el sufrimiento a nuestra vida, ¿qué pasa? A veces viene la sorpresa, viene, Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué pérdidas? ¿Verdad? A veces no estamos dispuestos. Queremos la bendición de Jesucristo, la salvación, pero a veces no queremos pagar el precio. Nosotros tenemos que crucificar nuestra carne, así como Jesucristo fue crucificado, cómo sufrió, cómo padeció, cómo murió. Muchas veces nosotros tenemos también que sufrir. Dice la palabra de Dios que tenemos que crucificar nuestra carne. ¿Y cuántos de nosotros en realidad lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros damos el honor y la gloria a Dios en todo lo que hacemos diariamente? Muchas veces no estamos dispuestos a perdonar. Tenemos que glorificar a Dios y honrar a Dios en todo y con todo, con nuestros ojos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra economía, con nuestro tiempo, con nuestro servicio, con todo tenemos que honrar y glorificar a aquel que nos amó, aquel que dio la vida por nosotros. Pero muchas veces vienen las pruebas y a veces ya no queremos. ¿Cuántas veces nos han lastimado
y no queremos perdonar. Esto es algo muy delicado, hermanos. La Biblia dice que aquel que no perdona, Dios no lo va a perdonar. Si nosotros no queremos perdonar, estamos en peligro de perder nuestra salvación. Así de serio es esto. Y a veces nos negamos a perdonar. Recuerdo, hermanos, creo que todos ustedes saben que el lugar donde yo estoy, la iglesia se dividió. Hacíamos el servicio en casa de un hermano que nos prestaba el espacio. Y en un momento llegamos un domingo y nos dice, ya no se puede dar el servicio aquí. Y pues le voy a pedir que desocupe. Yo le había comentado algo a mi hija, ese día fue el pastor, mi cobertura, y mi hija estaba ahí dispuesta a defenderme con uñas, porque ella me ama mucho. Y ese día, yo vi que ella le dijo, cuando él me dijo, ya no se va a hacer ni siquiera hoy el servicio, empiecen a sacar sus cosas. Yo dije, Dios mío, yo te lo entrego todo en tus manos. Y mi hija luego empezó, hermano, esto no es de Dios. Usted sabe, usted lee la Biblia y la división es un principio satánico. Y viene juicio. Y ella empieza a decirle con la palabra. Y yo la escuché y yo nada más la veía como con celo me defendía. Y ya cuando empezamos a llevar todas las cosas a un cuartito que nos prestaron muy chiquitito, le digo a mi hija, oye hija, ¿te puedo pedir un favor? Y recuerdo que ella se me quedó mirando y abrió sus ojos como plato y se quedó callada escuchando lo que le iba a decir. Y le digo, te pido, hija, que perdones a los hermanos y que los ames como me amas a mí. Y dice, ay mamá, yo pensé que me ibas a decir que no me metiera, que no me metiera en tus cosas, pero te prometo que voy a perdonarlos, pero amarlos como a ti, no creo, porque a ti te amo mucho, dice. Entonces, yo a veces me preocupo porque yo tengo un corazón perdonador. A mí me han hecho muchas cosas, pero yo le digo al Señor, Señor, yo te entrego todo a ti. Yo no me quedo con nada porque a mí no me gusta tener odio hacia nadie. Pero a mí a veces me preocupa que mis hijos, cuando a mí me dañan, ellos se quedan lastimados, se quedan con dolor, a veces con resentimiento. Y yo le digo a Dios, Señor, no permitas que ellos se queden con ese enojo, con esa ira, porque la palabra a veces es muy dura, hermanos. Dice Dios, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Y a veces es muy difícil y a veces sobrepasa nuestras fuerzas en la carne. Pero cuando estamos con Cristo, tenemos que esforzarnos y decirle y pedirle y llorarle y clamarle, Señor, mira, yo no puedo con mis propias fuerzas perdonar porque es demasiado daño, demasiado el dolor. Pero yo creo que contigo todo lo puedo. Yo creo que tú me vas a ayudar a perdonar y a sanar y a liberarme de este dolor, de esta tristeza, odio, rencor, lo que se moviera. Entonces a veces, hermanos, no queremos perdonar. A veces no queremos salir de ese dolor porque pensamos que si perdonamos a la otra persona, la vamos a liberar. ¿Y saben qué, hermanos? Los que nos liberamos somos nosotros de una carga muy pesada cuando perdonamos. Yo sé que siempre va a haber pruebas, va a haber dificultades que van a hacer que guardemos en algún momento enojo, ira, dolor, resentimiento. Pero también, hermanos, yo les digo que tenemos un Dios de misericordia y que si le clamamos y le pedimos, Él está presto para ayudarnos y para liberarnos de todo eso que Él no quiere que haya en nuestro corazón. Nosotros tenemos que honrar a Dios, que glorificar a Dios con todo, con nuestras manos, ayudando al más desvalido. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que pregunta, ¿cuál es la religión? ¿Cuál es la religión? Todos saben lo que significa religión. Religión es el esfuerzo del hombre unirse con Dios. Religión viene del verbo religare, unir, ligarse a Dios, el hombre con Dios. Y dice en el libro de Santiago que la religión pura,
verdadera, perfecta. ¿Ustedes saben cuál es la religión verdadera? Yo creo que sí. La religión verdadera. Yo decía, cuando una vez me hicieron esta pregunta, decía, ¿los cristianos? Somos los cristianos, ¿no? Los testigos dirán, no, somos los testigos los que tenemos la verdad. Los católicos o los musulmanes, todos defienden su fe, ¿verdad? Su doctrina. Pero la palabra de Dios no habla de religiones ni de doctrinas. Él dice que la religión perfecta, pura, verdadera, es ver por la viuda y el huérfano. Nosotros tenemos que ver por la viuda y el huérfano, el pobre, el necesitado. Dice Jesucristo a sus discípulos cuando está hablando con ellos que, no sé si recuerden ese pasaje que dice, y en aquel día yo te diré, siervo, bueno, entra en el gozo de tu Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me fuiste a ver. Y ustedes dirán, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo hice yo eso contigo? Entonces él les contesta, cuando hicieres eso al más pequeño de mis hermanos, me lo estás haciendo a mí. La misericordia es lo que nos pide Dios y no sacrificios. Tenemos que glorificar a Dios, honrarlo con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestra boca, con nuestra vestimenta. Nosotros como mujeres, yo a veces voy al trabajo, hermanos, y yo a veces observo a los varones y yo veo que se les van a veces los ojos tras las chicas. Ahorita la moda, más con el calor, unos shorts muy pequeñitos, muy escotadas. Y el hombre es muy visual, es muy visual. Él a veces es difícil dejar de ver a una mujer cuando va vestida de esta manera. Nosotras como mujeres, hermanas, debemos de vestir decorosamente. Nosotros, ya conociendo de Jesucristo, no podemos hacer caer a nadie, ni en la calle a un hombre que no conozca a Dios, y en la iglesia mucho menos un hermano. Tenemos que vestir decorosamente, no podemos hacer caer en tentación a mi hermano. Dice la Biblia que tenemos que vestir decorosamente, nosotras como mujeres. Tenemos que glorificar a Dios con nuestras palabras, con nuestra boca. Dice la palabra de Dios que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuántos de nosotros hablamos vida y no muerte? Les digo que a mí me gusta ser observadora. Y hay veces que a las mamás, cuando se desesperan con los niños, ay, es que no aprendes, es que eres un inútil, un burro, un flojo. Eso es hablar muerte, hermanos. Estamos declarando muerte a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Cuánto de nosotras, mujeres, hablamos muerte a nuestro esposo? Ay, es que no entiendes, eres bien necio. Ay, es que, híjola, de veras tú, imprudente, necia. Dice la palabra de Dios que cuando decimos a un hermano necio o fatuo, estamos siendo, ¿qué estamos siendo? Homicidas. Estamos siendo, fíjense, la gravedad del asunto de hablar maldición. Estamos siendo homicidas cuando le decimos a un hermano tonto, necio. Imagínense la gravedad del asunto. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que glorificar a Dios con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies. Me gusta mucho una palabra, no es bíblica. Dice, las misiones se hacen con las rodillas que oran, con las manos que dan y con los pies que llevan el evangelio. Nosotros, hermanos, todos los que conocemos la armadura de Dios, sabemos que no estamos completos si no predicamos a Jesucristo. Nosotros estamos descalzos, vamos descalzos a la guerra, porque tenemos una guerra espiritual, todos lo sabemos.
tenemos una guerra espiritual, no es contra nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro esposo, nuestro yerno, nuera. Es contra huestes espirituales de maldad en los aires. Y nosotros, si no predicamos el evangelio, nuestra armadura está incompleta. Vamos descalzos a la guerra, hermanos. Imagínense la importancia del evangelio, de predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben por la Biblia o nos damos una idea de lo que es el infierno? ¿Todos nos damos una idea de lo que es el infierno? Dice la Biblia que es el lugar de lloro, de crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde es el lloro, donde es tormento de día y de noche, eternamente por los siglos de los siglos. Si nosotros sabemos lo que es el infierno, hermanos, no podemos dejar de predicar la palabra de Dios. No podemos dejar de llevar el evangelio de salvación a todos aquellos que están perdidos. No podemos, hermanos, no podemos darnos ese lujo. Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar cuando no llevemos el evangelio a alguien que está viviendo de una manera pecaminosa. Porque dice que si el pecador vive en su pecado y yo no le digo nada y ese pecador muere, esa sangre nos va a ser demandada. Si ese pecador vive en el pecado y nosotros le llevamos el evangelio de Jesucristo y él acepta, su sangre ya no va a ser demandada a nosotros. Y si ese pecador que vive impío, vive pecando, y nosotros vamos y le llevamos la palabra de Dios y no se quiere arrepentir y él muere en sus pecados, su sangre ya no va a ser demandada. Imagínense esto tan serio de no predicar. Decía un hermano que él ganaba almas, pero tremendamente, Dios lo usaba grandemente. Y una vez le dice un amigo, oye, ¿cuál es tu secreto? ¿Por qué tú ganas tantas almas tan fácilmente? ¿Y por qué a veces a nosotros nos cuesta trabajo que ir a llevar el evangelio y que acepten? Y él le dice, a ver, mira, ven, vamos acá afuera. Observa todo lo que hay allá afuera y dime qué ves. Ah, pues veo casas, coches, árboles, edificios, calles. No, observa bien, ¿qué ves? Pues casas, coches, árboles. No, observa, ve. Y ya desesperado, pues coches, árboles, edificios. ¿Sabes lo que yo veo? Toda esa gente que anda en las calles, que vienen delante de mí, que pasan, yo veo almas que se están yendo al infierno. Y ese es el secreto por el cual yo les hablo y les predico y me esfuerzo porque no quiero que esas personas se vayan al infierno. Nosotros tenemos que ver de esa manera a las personas, hermanos. Nosotros estamos aquí porque alguien nos habló un día. Si no, nosotros seguiríamos allá en el mundo y quién sabe, ¿verdad?, qué pasaría. Nosotros necesitamos llevar el evangelio de Jesucristo a los que están perdidos, ¿verdad? Tenemos que honrar y glorificar con todo, con nuestro trabajo, con nuestros diezmos, ofrendas, con nuestro servicio a Dios. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para llevar una vida de comodidad. Nosotros tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros queremos oír en aquel día las palabras de Jesucristo diciendo, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor? ¿Cuántos queremos escuchar eso? Gloria a Dios. Hermanos, pues tenemos que esforzarnos. Y no solamente tenemos que ser salvos porque Jesucristo ya me perdonó. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Señor y nosotros como sus esclavos.
Y eso conlleva, hermanos, dolor, sufrimiento. ¿Y cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacerlo?